compartir. Ya. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que estén todos bien. Vamos a partir entonces, como esta semana no han tenido clases de sistema, vamos a seguir con la primera parte de la materia para no adelantar muchos conceptos y que así ustedes tengan la oportunidad de verlos con el profesor. Así que vamos a partir. Bueno, ayer estuvimos hablando de las variedades de sistemas normativos que existen. Estos compartían una característica en común, que es que estos se valían de técnicas de motivación de conductas. ¿Qué eran estas técnicas de motivación de conductas? ¿En qué consistían? Estos son instrumentos para alcanzar los objetivos que se consideran valiosos por parte de la sociedad. Y lo hablamos largamente en la tutoría anterior, pero básicamente cada tipo, el social, moral y jurídico, tenían distintas técnicas de motivación de conducta. Por ejemplo, en el moral, la motivación de conducta se realizaba de manera directa. Y en el jurídico, que es el que más nos vamos a abocar en el curso, era una técnica de motivación indirecta, o sea, utilizaba técnicas de motivación indirecta, perdón. ¿Hay alguien que le haya quedado dudas sobre esa parte que habíamos repasado ayer o que quiera conversar sobre ese tema antes de seguir? Bueno, en resumen, la motivación directa tenía que ver con la conciencia, para que no se les vaya a olvidar. Tenía que ver con cómo yo percibía la conducta que acabo de realizar. Y la motivación indirecta tenía que ver con creación, que las instituciones crean ciertas normas que te persuaden de realizar ciertas conductas o te motivan a realizar ciertas conductas. Y estas no eran excluyentes entre sí. Por ejemplo, acá tenemos el derecho y la moral. Em, la moral puede ser un instrumento que ayuda también a cumplir las normas jurídicas. Por ejemplo, si una persona no comete un homicidio o no roba, no es solamente porque haya una sanción por detrás, sino que la persona efectivamente en su conciencia sabe que eso está mal. Entonces, de cierta manera, no se excluye la motivación directa y la motivación indirecta. Pueden estar presentes las dos a la vez. Y no es necesario, la mayoría de la gente no piensa, hoy no voy a matar porque hay una sanción a eso, sino que no lo hacen porque saben que está mal en su fuero interno. Entonces, es cierto que las normas jurídicas son el pilar fundamental, es donde más se evidencia la motivación de conducta en ese sentido, pero eh, la moral también está presente y no excluyentemente, ¿me entienden? Em, ¿Alguna duda hasta el momento?
No. Ya, entonces, también sabemos que puede darse el caso en que una conducta sea obligatoria o permitida desde una perspectiva normativa y en cambio prohibida desde la otra. Todo eso lo vimos también, estoy haciendo un poco de repaso, que por ejemplo aquí varios compañeros habían dado el ejemplo de batirse, una compañera, de batirse a duelo, por ejemplo, cuando habían esas contradicciones. También hablamos del aborto, de varios temas que tienen que ver con eso, de cuando hay contradicciones entre las normas jurídicas y morales. Bueno, estas instituciones que crean o aplican las normas tienen que recordar que son creadas por el propio derecho. Entonces ahí ustedes podrían afirmar que una característica básica o definitoria del derecho, en palabras de Kelsen, que es un autor que es muy importante en la teoría del derecho, regula su propia producción. Eso es lo que dice Kelsen. El derecho regula su propia producción. Entonces, aquí hay una especie de explicación circular. Es decir, las instituciones van a necesitar a las normas jurídicas y las normas jurídicas van a necesitar a las instituciones. Entonces, nada semejante ocurre con los demás tipos de normas. Con los demás tipos de normas me refiero a las sociales y morales. No hay instituciones que apliquen el reproche social ni el remordimiento de conciencia. En vano vamos a buscar instituciones que regulen la creación y aplicación de las normas sociales o morales. ¿Hay alguna, a ustedes qué se les ocurre algo que se podría acercar a una institución que regule normas morales o sociales? ¿Sí? ¿Eduardo? De, de partida, ¿qué vendría, o sea, dónde está el límite de lo que es una institución y de lo que no es una institución? Mira, en el tema de las instituciones, básicamente acá se habla de que estas son creadas por normas. La clásica institución, por ejemplo, sería cualquier organismo que cree normas en el país, por ejemplo. Podríamos hablar de el Poder Judicial, por ejemplo. ¿Qué es el que te sanciona cuando tú incurres en ciertas conductas? También los tribunales tributarios, el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Cualquier institución que pueda aplicar sanciones o crear ciertas normas, por ejemplo. El matrimonio también es una institución. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, yo, respecto a la pregunta, una institución que, por ejemplo, sea medioambiental, puede ser como ejemplo de una institución que a lo mejor intenta cambiar como el pensamiento, que van en dirección como a eso, como que el cambiar la moral, las costumbres de las personas y no tanto como una norma. ¿Puede ser? Em, Ese tema del medioambiental es complicado porque acá podríamos hablar quizás de los tribunales ambientales o algo así, pero estos básicamente lo que buscan es restablecer el imperio del derecho en ciertas situaciones donde se vulneran las normas ambientales. Entonces, o sea, es discutible que hagan un papel moral o social, podría ser, pero estos básicamente, si uno se pone a observar estas instituciones, están aplicando normas, aplicando sanciones o restableciendo el imperio del derecho. Entonces, están más relacionadas con el mundo jurídico que con el social y moral. Ya, perfecto. Muchas gracias. Hay alguien que dice que había más manos levantadas. No puedo ver quién es porque veo solo las manitos.
Soy yo. Que yo voy a dar el ejemplo de la Defensoría de la Niñez, que en el fondo igual, a pesar de que se ve más de un lado jurídico de todos modos, porque igual trabajan con abogados y todo eso, pero en el fondo cada vez que ocurre un caso donde, por ejemplo, el caso Tomasito igual sigue involucrado porque de cierto modo utiliza esa como forma social y moral para ver que esto que le hicieron a este niño, por ejemplo, estaba mal. Sí, yo creo que aquí lo que se confunde un poco es el tema de que la institución o el organismo utilice ciertos preceptos morales o que los casos que se ven estén relacionados con cosas que afectan a la sociedad, social y moralmente hablando, pero en el fondo la institución no está haciendo un reproche moral a la persona, o sea, la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, eh, interviene en estos casos, también da opiniones que son muy buenas a veces, pero su principal rol es velar por los derechos de los niños. Entonces ellos lo que hacen es, no sé, hay un caso como el de Tomasito, o los casos más comunes que ven, que son de niños mapuches, por ejemplo, que son vulnerados en la Araucanía. eh, Ellos se preocupan de interponer recursos de protección, por ejemplo, es algo que hace mucho la Defensoría de las Niñez, o recurrir a tribunales en algunas situaciones, o intervenir en casos donde eh, está involucrado un menor de edad, como querellante, por ejemplo. Pero eh, no, su rol principal no es hacer un reproche moral en sí, sino que también tienen que ver con el mundo jurídico más que nada. O sea, indiscutiblemente en casos de ese estilo, la moral y lo social está relacionado, obviamente, porque eso es condenado social y moralmente hablando, pero a la persona la van a sancionar no por ese motivo, sino que porque contravino la norma. General, a nadie quizás lo van a sancionar porque está mal eh, pegarle a un niño. Le van a sancionar porque en una norma de violencia intrafamiliar, en una norma de infanticidio, está penado eso con penas de cárcel, por ejemplo. Claro, entonces las ONG podrían considerarse como organizaciones que tienen que ver con lo social y lo moral, más que con lo jurídico, Sí, ahí o podría. igual como que igual existe más relación con lo jurídico. Bueno, ahí habría que entrar a ver cómo se creó, cómo se crean las ONG, eh, y ver todo ese procedimiento, por ejemplo, si se constituyen como alguna sociedad o fundación, o cómo se le da origen a una ONG. En el fondo, no es que lo moral y lo social quede totalmente fuera. El tema de fondo es que eh, las conductas que son contra el derecho o sea, contra lo social y lo moral, eh, no tienen otra sanción que no sea el reproche social o moral que te genera o tu conciencia o la sociedad. No, como que nadie va a tener una sanción por aquello. Y eso es como el tema central que dice el texto, que cuando se refiere a que no hay instituciones que regulen esto, se refiere a que tú no vas a tener una sanción jurídica por una institución al contravenir normas sociales o morales. Ahí hay un ejemplo que no sé si había otra persona levantando la mano, que alguien había levantado la mano. Era yo que quería dar un ejemplo parecido, pero con la iglesia. Sí, aquí, em, aquí sí hay sanciones, o sea, se podría hablar de sanciones, pero estas sanciones tienen que ver igual con específicamente con el área moral, porque, por ejemplo, a ti te dicen en la iglesia, perdón, que me estaban llamando, en la iglesia, no sé, por ejemplo, yo conozco el caso de los testigos de Jehová, tienen ciertas normas, como por ejemplo
no pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no pueden estar solos con su pareja hasta que se casen, por eso se suelen casar muy jóvenes. No pueden ser infieles en el matrimonio, porque los expulsan. Ellos tienen una cosa que se llama la expulsión. Y en ese caso, ellos ya no pueden juntarse con esa persona, por ejemplo. Ustedes van a la iglesia siempre y ahí tienen su grupo social, seguramente si son de esa religión van a tener sus amigos ahí, su círculo, y ellos por obligación tienen que alejarse de esa persona. Por ejemplo, tú eres infiel, se descubre, tienen todos tus amigos, si tú tienes amigos ahí, tienen que alejarse de ti y no pueden juntarse más contigo por la idea de la manzana podrida, por así decirlo. Entonces, cuando no es como que la persona para siempre va a ser expulsada, sino que se produce la expulsión y luego la persona decide si quiere pedir perdón y pedir que la vuelvan a incorporar después de un tiempo o si se retira definitivamente. Pero ahí pasa por una evaluación, por unas personas que son los ancianos, que van a evaluar su caso, y recién cuando la vuelvan a incorporar, recién sus amigos y todo su círculo, puede volver a hablarles. Si no, no pueden. Entonces, ahí, si ustedes se dan cuenta, se asemejan más a sanciones morales y sociales, que a que la institución en sí esté aplicando una norma o algo por el estilo, sino que ahí el reproche social y moral sería lo que a la persona la estaría persuadiendo quizás de hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque sus amigos o sus hermanos, como dicen ellos, no van a hablar más con ella, no van a querer tener más contacto con ella o con él. Y más su conciencia de que quizás cuántos años estuvo para poder llegar a ser de esa religión, estudió, qué sé yo, y ahora lo echaron. Entonces, al final lo que lo persuade más de no hacer eso es eso, el reproche social y moral. Al menos eso es lo que mi percepción sobre el tema de la iglesia. Por ejemplo, aquí ustedes lo que tienen que tener claro es que no hay instituciones que regulan el reproche social y el remordimiento de conciencia. Pero si es discutible, o sea, hay algunos, yo creo que algo que se acerca quizás a eso podría ser la iglesia. Se acerca, pero igual es discutible que se trate de eso, de que lo regule propiamente tal. Que tenga como un reglamento sobre eso en específico, pero sí se acerca. Yo diría que es algo que se acerca bastante a algo que regula el reproche social y moral. Si tienen hasta un procedimiento para apartar a una persona por eso, se podría decir que lo están regulando en cierto sentido. Pero para efectos del texto, quédense con la idea para que no se enreden tanto de que el reproche social y moral no se regula por ninguna institución, se regula el jurídico solamente. Porque lo demás es complicarse en vano, porque van a buscar quizás instituciones que se acerquen, pero nunca van a poder decir con certeza, esta institución regula la creación y aplicación de normas sociales y morales. Es mejor que se queden más con lo jurídico, al menos para el ramo. ¿Quedó clara esta parte? Sí, por mi parte por lo menos sí. Por la mía igual. Ya, qué bueno. Acuérdense que cualquier duda me pueden interrumpir y no hay problema. Ya. Pasamos al derecho como instrumento. Los tipos de sistemas normativos, el moral, social, jurídico, como les dije, comparten la característica de ser técnicas de motivación de conductas.
Estos son simplemente instrumentos para alcanzar algún tipo de objetivo. Y estos objetivos se consideran valiosos por parte de la sociedad. Eso es importante que lo sepan. Y acuérdense, la sociedad en su conjunto o algún grupo particular. Entonces, por ello puede afirmarse que el derecho no es un fin en sí mismo, sino que más un instrumento. Ya. Entonces, acá tenemos tipos de moral. Si ustedes quieren tomar a la moral como objeto de estudio. Por ejemplo, hay quienes piensan que matar es inmoral. Aquí lo que sucedería es que la moral, desde un punto de vista jurídico, funciona como la especie de refuerzo respecto a lo establecido por la norma. Entonces, no hay que entender que ambas técnicas de motivación de conductas directas e indirectas se excluyen entre sí. Así como tampoco se puede establecer de entrada cuál de estas técnicas resulta más eficaz. Para que les quede claro, de todas las reflexiones, siempre al final les voy a ir diciendo conclusiones, porque igual hay mucha discusión y muchas cosas como de teorizar, quizás ejemplos, entonces para que les quede claro al final, esa es como una conclusión sobre los temas que hemos venido hablando. Abocado al texto y al ramo, sí. O sea, ustedes pueden tener más opiniones, pero eso es básicamente lo que tienen que aprenderse del texto. Bueno, entonces tenemos tipos de moral. Por un lado tenemos la moral crítica. ¿Esto qué significa? Tomar la moral como objeto de estudio y pasarla a través del filtro de la razón. Esa sería la moral crítica o moral objetiva. Por otro lado tenemos la moral social o moral positiva. Es la moral que obtiene un grupo de personas en un lugar y tiempo determinado. Eso sería la moral social. La moral individual son aquellos principios o pautas que guían el comportamiento en el plano moral. Bueno, y aquí entran a jugar otras cosas que ya tienen que ver con el naturalismo, positivismo, que después más adelante ustedes los van a ver bien, pero así, para relacionarlo con este tema, cuando ustedes vean el positivismo y el naturalismo, estos se van a vincular con la idea de moral crítica. No se vinculan con la moral social ni con la moral individual. Cuando vean esto, ustedes van a pasar el tema de estas teorías del naturalismo, positivismo, de dónde tienen su origen. Por ejemplo, el naturalismo tiene que ver con el tema de Dios, de la teología, todo eso. Entonces ahí está la relación que empiezan a tener estos autores con la moral crítica, a cuestionarse ciertas cosas desde la perspectiva de la razón, y no ya tanto del reproche, de la conciencia y todo eso. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, vamos a seguir entonces. ¿Sí, Millaray? Es que como que me perdí un poco y no entendí eso de los tipos de moral. O sea, me cuesta la moral crítica. Esa no, aún no la logro comprender bien. Ya, mira, la moral crítica es que, por ejemplo, ya, tú piensa que dijimos que la moral tenía que ver con la conciencia y todo eso. Ya, tú en lugar de pensarlo solo desde esa perspectiva de técnica de motivación de conducta, y no, la moral es no matarás, eso está mal, entonces no hay que hacerlo, tú tomas la moral como el conjunto de la moral, el concepto en sí, y estudias sobre eso, desde la perspectiva de la razón. Tú agarras la moral como objeto de estudio y la pasas a través de un filtro de la razón. O sea, la comparas con otras cosas que no tienen que ver quizás tanto con esa perspectiva de, no, esto está mal, no hay que hacer tal cosa porque está mal moralmente hablando, sino que tú la agarras como objeto de estudio y la analizas a través de la razón. Eso es la moral crítica. Tú estás ahí agarrando eso y reflexionando sobre el tema.
con tu objeto de estudio, que sería la moral. Esa es la moral crítica. Ah, ya. Sí, es que como que, no sé, se me fue como la conexión y no había escuchado bien la explicación. Pero ahora sí entendí. Gracias. Qué bueno. Ya, pasemos a la siguiente entonces. ¿Es el derecho un instrumento necesario? Acá van a existir respuestas conceptuales y contingentes. Por ejemplo, si yo quisiera justificar el derecho como un instrumento, no puedo recurrir a explicaciones contingentes, porque ahí voy a caer en una falacia naturalista. Pero para explicarlas es necesario que yo les nombre ambas. ¿Qué significaría aquí contingente? Que vivimos envueltos en derecho, que difícilmente podríamos resaltar acciones que no tengan algún significado jurídico, que no estén en algún modo y muchas veces en más de un sentido relacionadas con normas jurídicas o reguladas por normas jurídicas. ¿Por qué? Porque desde que salgo a comprar un dulce, estoy haciendo un contrato de compra-venta, como que el derecho estuviera en el aire. Eso es básicamente que es contingente. Pero acá hay varios contraargumentos. Por ejemplo, las sociedades en el pasado podrían haberse presentado sin derecho, ¿o no? ¿Por qué? Porque aquí mismo hay estudios antropológicos que dicen que ciertas sociedades primitivas no estructuraban relaciones entre sus miembros a través de nada parecido a lo que se suele conocer como derecho. Y eso está demostrado por la antropología, que es la ciencia que estudia las sociedades, el pasado, su forma de relacionarse, para que sepan qué es la antropología. Y que las sociedades en el futuro, este es otro motivo, podrían presentarse sin derecho, porque tampoco se puede dar por descontado que por el hecho de que ahora las distintas sociedades humanas estén reguladas por el derecho, lo van a seguir estando para siempre. Nadie puede ver el futuro. Entonces esos son contraargumentos a la omnipresencia del derecho, que se muestran en el texto. Entonces, se tiene que recurrir a el tema conceptual, en este caso, para explicar el derecho como instrumento necesario, más que al tema contingente. ¿Qué significa esto? Que no es que el derecho esté en todos lados, sino que para tener una sociedad ordenada, yo necesito el derecho. Y acá también hay contraargumentos. ¿Por qué? Porque parece que podríamos encontrar el fin del orden por otros medios, no solo por el derecho. Podría ser eso, podría ser que sí podríamos llegar al orden, pero ¿por qué necesariamente tiene que hacerse con el derecho? No podría hacerse de otra forma. Y la otra es que, dada la naturaleza humana, parece que la humanidad necesita orden. Entonces, como dicen algunos autores, como ya lo han visto también en teoría constitucional, los seres humanos pueden comportarse de manera destructiva. Pero acá entra el tema de, ¿es porque son malos o buenos? ¿Es todo blanco o negro? ¿El ser humano es malo y por eso está destinado a la guerra y a la autodestrucción? ¿O simplemente no es perfecto? Eso es lo que dice acá el autor. Que posiblemente sea eso, que no es solamente que el ser humano se comporte de manera destructiva porque es malo, sino que porque no es perfecto. Eso es todo. Y acá, ¿qué posición defiende Hart respecto de la naturaleza humana? Porque acá hay varias cosas. Ustedes saben, están las teorías de Rousseau, las teorías de Hobbes. Hay muchas teorías sobre la naturaleza humana. Ahí entran el contrato social, que cuál es la naturaleza del hombre, que el hombre es el lobo del hombre. Bueno, Hart lo que cree es que no es que nosotros seamos demonios o ángeles, sino que dadas las circunstancias de la naturaleza humana, es que a veces tendemos a nuestra autodestrucción. Y como somos seres limitados, nosotros necesitamos que nos regulen. Eso es lo que dice Hart respecto a este tema. Entonces, él, respecto de la supervivencia, tiene una posición estructural.
Esa es la visión que tiene Hart. Entonces, ¿para qué sería necesaria la supervivencia? ¿Es necesaria o no? ¿Cuál es el papel que tiene la supervivencia en todo esto que nosotros estamos hablando? Bueno, la supervivencia tiene un papel social, se puede decir. ¿Es sensato? O muchos de ustedes podrían decir, sí, es bastante sensato pensar que el objetivo básico compartido generalmente por la sociedad es la supervivencia. Es una meta común, pero también hay distintas versiones sobre este tema, sobre la meta de la supervivencia. Por un lado tenemos las razones teleológicas. Entonces acá lo que quiere decir las razones teleológicas, siempre relacionan teleológico con fin, porque esto igual lo ven en varios ramos, los temas teleológicos, con el fin es hacer tal cosa. El fin justifica los medios, no, pero sobre el fin, siempre relacionan lo teleológico con eso, la palabra teleológico. Bueno, la evidencia entonces de los seres humanos viene establecida como algo que las personas necesariamente desean porque su propio fin natural o finalidad inherente es sobrevivir. Del mismo modo que el fin natural de una semilla sería convertirse en un árbol, el fin natural de los seres humanos sería seguir subsistiendo. Y acá esta se descarta por consideraciones metafísicas. Después les voy a seguir explicando este tema, para que lo entiendan bien. Bueno, después tenemos otra versión sobre este tema, que es la contingente de generalización, que es que en general todos quieren sobrevivir, porque puede que hayan algunos que no quieran, por X motivo, pero en general todos quieren sobrevivir. Eso básicamente es la contingente de generalización. Y por otro lado tenemos la de las estructuras, o estructural. Entonces, acá lo que dice Hart, y esta es la posición que él defiende, es que la supervivencia está fuertemente arraigada a nuestra manera de ser como seres humanos. Está impregnada en nuestras estructuras del lenguaje. Y esto determina la manera en que nosotros nos desenvolvemos ante la sociedad. Miren, esto se los voy a explicar de una manera simple, porque supongo que no les queda tan claro con lo que dice Hart a lo que se refiere con esto de la estructura, de que está impregnada nuestra estructura del lenguaje. O sea, igual quiero confirmar si no les quedó claro, sino para decir otra cosa, pero me parece que ahí quizá hay que precisar un poco más. No sé qué opinan ustedes. No estaría de más. ¿A alguien no le quedó claro a lo que se refiere Hart con esta visión estructural que está impregnada en nuestro lenguaje de la supervivencia? ¿A alguien no le quedó claro a qué se refiere con eso? Ya. Entonces, Sí, no, a mí como que me perdí. y no se preocupen por eso. Ahí vamos lento nomás. Ya, miren, entonces, a lo que se refiere Hart con esto, es que nosotros en el día a día, cuando nosotros estamos hablando, siempre demostramos que la supervivencia juega un papel fundamental en nuestra estructura. Por ejemplo, ustedes no dicen el cáncer provoca que, o sea, cuando ustedes hablan de cáncer, ¿a qué lo asocian? ¿A algo malo? ¿A la muerte, por ejemplo? Pero eso lo ven como algo malo. No, nadie va a decir, sí, el cáncer nos lleva a la muerte, porque la muerte no juega un papel central en nuestra vida. O sea, se supone que la mayoría no quiere morirse. No es un valor social en la sociedad. Entonces, si tú nombras el cáncer, siempre la estructura del lenguaje va a ser como esto es malo, porque va en contra de la naturaleza de la sobrevivencia. O envejecer, por ejemplo, cuando alguien dice, estoy envejeciendo, se relaciona con algo malo. ¿Por qué? Porque te estás acercando a la muerte. Entonces, contrario a tu naturaleza, pensar que, hoy qué genial, estoy envejeciendo. Pero si, por ejemplo, el día de mañana jugara un papel central en nuestra vida,
Si todos quisieran morirse, por ejemplo, esa es nuestra finalidad. Todos queremos llegar a la muerte. No se hablaría del mismo sentido, nuestro lenguaje no sería el mismo, sería distinto. Todas estas cosas se verían quizás como más positivas. Entonces, en esas cosas, en esas estructuras del lenguaje, se evidencia que la supervivencia juega un rol fundamental en la sociedad, que está impregnada en cómo nosotros nos expresamos habitualmente en nuestro día a día. A eso se refiere Hat con eso. Ah, ya. Ahora sí. Gracias. De nada. ¿Hay alguna duda o comentario sobre esto? Bueno, entonces acá lo que ustedes pueden notar es que hay un conflicto o tensión entre los humanos tendemos a nuestra destrucción y los humanos tenemos como principal objetivo sobrevivir. Y eso siempre está en conflicto. Bueno. Ya. Ahora abro para que pregunten lo que necesiten sobre el ramo o alguna duda que les haya quedado o algo que quieran que yo repase en específico. Así que queda abierto para que ustedes hablen de lo que necesiten preguntar. ¿Sí? ¿Cuál era la explicación contingente sobre la supervivencia? La contingente, que en general todos quieren sobrevivir. Esa sería la contingente de generalización. ¿Solamente eso? Sí, que en general todos quieren sobrevivir. Eso es lo que se refiere con esa forma de ver el papel de la supervivencia. ¿Cómo explicar eso? Que, por ejemplo, tú miras a la gente y dices, ya, mi explicación al tema central de la supervivencia es que en general la mayoría quiere sobrevivir. Y eso es todo. Eso es el contingente de generalización. Vale, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, vamos a pasar entonces a ver una parte que no está en el Power porque se supone que tenía que ver con la otra tutoría, pero ya que nos queda un poco de tiempo, vamos a revisar esa materia. A ver, espérame un momento. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. A ver. Ya. Vamos a seguir con lo otro, con el otro PPT. Sí.
pasamos al mínimo común normativo. ¿Qué es el mínimo común normativo? Se preguntarán ustedes. Este es un conjunto de normas mínimas que tienen que tener nuestro sistema para alcanzar un fin en común. De esto se derivan una serie de afirmaciones muy obvias relativas a la conducta humana y al mundo en que nosotros vivimos en general. Entonces, mientras estas afirmaciones sigan siendo ciertas, es posible sostener que cualquier sociedad debe tener ciertas normas para ser viable. Entonces, a estas normas mínimas que debe tener la sociedad, Hart las llamará el contenido mínimo del derecho natural. Entonces, Hart va a establecer una conexión racional. Él va a intentar mostrar que dada la verdad de las afirmaciones que a continuación se ofrecen, aquí habrá una razón favorable para tener determinado tipo de normas. Eso es lo que dice Hart. Aquí entonces se está diciendo, después de las afirmaciones que vamos a ver nosotros más adelante, si estas afirmaciones son verdad, entonces va a ser favorable tener cierto tipo de normas que regulen estas situaciones. Eso es lo que está diciendo Hart acá. Ya. Bueno, esto es lo que ya les acabo de decir, que él lo que hace es una conexión racional, en este caso, para que después a ustedes les quede claro a qué me estoy refiriendo cuando hablamos de las verdades obvias. Ya. ¿Cuáles son las verdades obvias según Hart? Los seres humanos son vulnerables a los ataques físicos. Esa es una verdad según Hart. ¿A qué se refiere esto? Que debe haber normas que regulen la violencia y el uso de la fuerza. Por ejemplo, no matar, no causar daños. Y acá la autotutela va a quedar de lado. El Estado va a asumir el monopolio del uso de la fuerza. Ustedes saben qué es la autotutela, ¿cierto? ¿O hay algún concepto de aquí que no les quede claro? ¿Conocen el concepto de autotutela o no? No. Ya, el concepto de autotutela tiene que ver con que, por ejemplo, a ti mañana llega alguien y te viene y te amenaza de muerte o te pega, qué sé yo. Tú vas y impones tu propio castigo. O sea, ya, si este tipo me pegó o me robó, le voy a cortar una mano. O, no sé, tienes un contrato de arriendo y quieres sacar al arrendatario de ahí. Ya tú quieres sacarlo de la casa y hay un mecanismo jurídico para hacerlo. Por ejemplo, tú no puedes ir y tirarle los muebles fuera y sacarlo. Pero si tú dices, ya voy a hacerlo con autotutela, vas, llevas unos matones y ya les tiras los muebles para afuera y listo, autotutela. A eso se refiere la autotutela. Que tú mismo vas y actúas como te parezca necesario en la situación, sin tener ninguna norma que regule ese aspecto. Algo así como tomar como justicia por tu propia mano o algo así. Sí, eso mismo. Eso mismo es la autotutela. Entonces, cuando ustedes vean que alguien dice, se ve mucho, no sé, cuando alguien pregunta algo de ese estilo, como sacar a gente que se toma las casas y cosas así, dicen autotutela, porque el sistema funciona un poco lento en esos casos. Ya. Entonces, acá la autotutela va a quedar de lado y el Estado va a asumir el monopolio de la fuerza. ¿Por qué? Porque los seres humanos son vulnerables a los ataques físicos. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que se refería Hart? Para que recuerden, acá hay una conexión racional. ¿Por qué? Porque es verdad o no que los seres humanos son vulnerables a los ataques físicos. Es verdad.
Pero si a ti viene alguien y te apuñala, te puedes morir. O sea, nadie es aquí invencible y no le va a pasar nada. Entonces, como los seres humanos son vulnerables a los ataques físicos, eso justifica que haya normas que regulen que el uso de la fuerza no produzca muertes o daños. Y esto se hace entregándole al Estado el monopolio del uso de la violencia. El Estado tiene ese monopolio. O sea, nadie puede ir y golpearte. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. ¿Les quedó claro la primera verdad obvia? Sí. Ya. Otra verdad obvia, según Hart, es que los seres humanos son aproximadamente iguales. Entonces, lo que se hace acá son normas que limiten las acciones de los individuos. Por ejemplo, los códigos penales. Acá regulan las conductas que pueden ser delitos. Esa es otra. Después tenemos otra. Los seres humanos tienen altruismo limitado. ¿Por qué? Acá lo que se hace es hacer normas que prescriben abstenciones, ya que las sociedades ocupan un lugar intermedio entre las conductas demoníacas y angelicales. Por ejemplo, tú aquí vas a tratar de promover que la gente coopere entre sí. Los seres humanos tienen recursos limitados. Entonces, tenemos que tener normas que distribuyan los recursos. Por ejemplo, propiedad, creando ciertos derechos y obligaciones sobre el uso y disfrute de las propiedades y dotar de validez a ciertos contratos. ¿Por qué? Porque hay recursos limitados. Por ejemplo, tú no puedes ir y decir, ya, a una persona le vamos a entregar todos los terrenos de este lugar, toda el agua de este lugar, todos los frutos y disfrutes de este lugar, y vamos a dejar a todos los de allá al lado sin nada. No se puede hacer eso porque hay recursos limitados. Entonces, tienen que haber normas de distribución de recursos. Aquí siempre hay algunas falencias en las sociedades, pero aquí lo que está diciendo Hart es que en base a esta premisa se debe crear tal norma, o debe haber cierto tipo de normas que regulen esta área. Ya, entonces, la otra verdad obvia es que los seres humanos tienen comprensión y fuerza de voluntad limitada. Entonces acá no bastaría con establecer normas que limiten las acciones, sino que es necesaria una organización que se encargue de castigar a los que no cumplen voluntariamente. Las sanciones podrían ser castigos o premios. Y acá, ¿qué se les ocurre a ustedes como ejemplo en este caso? ¿Qué norma, qué cosas se les ocurre que a ti te dan un premio, por ejemplo, si tú las cumples? Una norma jurídica. ¿La devolución de impuestos? Sí, la devolución de impuestos es una de ellas. Donde a ti, por ejemplo, si tú haces tu declaración de renta en un periodo determinado, tienes cierta preferencia en esta devolución de impuestos, cuando esta solución procede. Esa es una. Hay normas que se preocupan de eso, de otorgar premios o también de desincentivar conducta. Miren, otra conducta que se desincentiva alguna cosa que se pueda hacer. Por ejemplo, en todas las sociedades se quiere desincentivar la contaminación, o se quiere desincentivar que las personas fumen o que las personas tomen alcohol. Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo las castigan? Por su limitada fuerza de voluntad. Porque ¿Con un alguien impuesto? sí, ¿Con un impuesto específico? sí, exactamente, con impuestos. Por ejemplo, ya tú quieres usar un auto y contaminar, ya, entonces la benzina va a ser cara. Tú quieres fumar, ya está bien,
pero el cigarro va a ser caro. ¿Quieres tomar? Y con las consecuencias, el alcohol es prácticamente la droga que tiene más consecuencias en la sociedad, entonces ya te vamos a poner caro el alcohol. Esa es un ejemplo de castigo, de cómo están castigando con una norma para regular esto, la fuerza de voluntad limitada. Ya. Los seres humanos tienen sociabilidad parcial. ¿Por qué? Ellos para sentirse realizados necesitan vivir en sociedad, por lo que se necesita que se regule la cooperación y coordinación, porque sin cooperación y coordinación la sociedad se nos va a las pailas. Eso es básicamente lo que está diciendo aquí Hart. ¿Por qué? Piensen ustedes en normas que regulen la cooperación y coordinación. Mira, a mí se me ocurre una. Podría ser las servidumbres, por ejemplo. Si tú tienes una casa en un lugar y tienes tus vecinos ahí, y justo donde está tu casa, el vecino no puede pasar para un lado porque está justo tu terreno ahí. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? El vecino está obligado a hacer un camino por su propiedad para dejar el paso a las personas para que puedan llegar a ese lugar. Si no hay ningún otro camino por los que esas personas puedan pasar. Entonces ahí el derecho te está obligando a ti a cooperar para que la sociedad viva en armonía, para cooperar. Te está diciendo ya, tú tienes que hacer un camino porque si no las personas no pueden pasar por ningún otro lado. Entonces tú vas a tener que hacer este camino en tu terreno para que ellas puedan pasar. ¿Qué otra forma de coordinación también puede haber? Las normas de tránsito. ¿Qué pasa si no hay normas de tránsito? Si no hay semáforos, no hay nada de eso. Pasarían los autos chocando. Entonces, todo eso son normas que se hacen para que la gente pueda vivir en sociedad coordinadamente y cooperando entre sí. Porque si no, no lo hacen. O les cuesta mucho. Esa es una de las verdades obvias de Hart. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Ya, entonces sigamos. ¿Qué características tienen que tener estas normas? Tienen que tener, primero, intensidad suficiente en relación con las probabilidades de detección del incumplimiento. ¿Me entienden con eso a qué se refiere, cierto? Tienen que tener un buen castigo y no tanto beneficio, porque si no, no serían eficaces. Si a ti te ponen, por ejemplo, ya, te cruzas un semáforo en rojo y tienes normas que te castigan por cruzar un semáforo en rojo. Y la norma es, pague 1.000 pesos cada vez que se cruza un semáforo en rojo. Y nada más, eso es todo. Efectivamente hay una norma que lo regula y hay una sanción, pero ¿será suficiente esa sanción? En realidad provocará que la gente no lo haga o que le dé miedo hacerlo. Entonces, por eso, tienen que tener cierta intensidad. Deben ser presentadas de manera simple y clara, fáciles de evaluar, porque piensen que tú creas la norma, la gente tiene que conocer la norma. Por ejemplo, acá se publica una norma en el diario oficial. Nadie la entiende. ¿De qué va a servir esa norma? Si nadie la entiende. No saben qué les están prohibiendo, qué les están permitiendo o por qué los están premiando. No serviría de nada si fuera una norma excesivamente difícil de entender. Por otro lado, tiene que tener mecanismos de control que detecten el incumplimiento y aplicación de la sanción. Y acá, por ejemplo, ¿cómo podríamos ejemplificar esto en una norma? ¿Cómo sería una norma que tenga el mecanismo de control del incumplimiento? Por ejemplo, ustedes tienen las normas penales. Pongamos un delito, el
el lavado de activos o malversación de caudales públicos, por ejemplo, delitos de dinero. Ya, aquí tienen el delito. ¿Qué mecanismos de control tienen para detectar ese incumplimiento? Ustedes sabían que en el banco, si ustedes ponen mucho dinero en efectivo, el banco les va a preguntar, ¿para qué? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde viene esa plata? No es como que una persona común y corriente vaya al banco y ya voy a dejar 500 millones de pesos y el banco no te va a preguntar nada. Entonces, hay ciertos mecanismos de detectar este incumplimiento porque el banco está obligado a dar esa información sospechosa a la fiscalía, por ejemplo. Y ahí ahí estaría el mecanismo para detectar el incumplimiento. Ah, parece que aquí hay algo raro. Puede que esté lavando activo. ¿Por qué tiene tanto efectivo? Luego tienen mecanismos para aplicar la sanción. ¿Por qué? Porque ahí el Ministerio Público inicia una investigación en conjunto con la Policía de Investigaciones, por ejemplo, y ahí la policía te intercepta los teléfonos celulares, escucha tus conversaciones, ve con quién hablas, para dónde vas, qué auto manejas, se meten hacen una investigación metiéndose a la superintendencia de pensiones, a tus cotizaciones, este tipo, en qué trabaja, de dónde salga esa plata, todo eso. Y ahí luego que tienes la investigación hecha, pasan ya a llevarte a juicio o a juicio abreviado y el juez te establece la sanción. Y ahí hay un procedimiento para cada cosa muy detallado, que ustedes ya lo van a ver en el futuro en proceso penal y los diferentes, o proceso civil. Para todo hay un mecanismo de detección de incumplimiento y un aplicador de sanción. Ya prácticamente no hay muchos procedimientos que el mismo organismo, por ejemplo, que detecta el incumplimiento aplique la sanción. Acá hay proceso para todo. Para todo, hasta si a ti te cursan, mañana te pillan sin permiso en Valdivia, caminando por ahí, hay un procedimiento para que tú contestes ese sumario y des las explicaciones correspondientes, un procedimiento administrativo. También hay un procedimiento para aplicarte la sanción. Entonces ustedes tienen que ir relacionando dónde se ven estas cosas. También estas normas tienen que contribuir a modificar las preferencias de los individuos. Entonces, aquí hay el mismo ejemplo que les había dado antes. Quizás las normas que sube el precio del cigarro, ustedes podrían decir, no sirve de nada porque los que fuman cigarros van a seguir haciéndolo. Van a gastar más plata y lo van a seguir haciendo. Bueno, ahí eso sí podría ser verdad. Pero ¿qué pasa con la norma de, por ejemplo, que pasó esto, que modificó las conductas de la sociedad de prohibir el cigarro en ciertos espacios? Porque ustedes piensen que hace muchos años atrás uno podía fumar cigarro en la micro, en el hospital, en el banco, donde estuviera podía haber alguien fumando cigarro, en todas partes. Habiendo niños, ancianos, no había ninguna norma que regulara esa situación. Luego de eso, al establecerse normas al respecto, se modifican las preferencias de los individuos. O sea, ya no es socialmente aceptado o la gente prefiere no hacerlo, fumar en espacios cerrados. Se van al patio, a la terraza. ¿Me entienden? Eso fue cambiando las preferencias de los individuos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O acotación que alguno quiera hacer? Ya, vamos a seguir entonces. Ya, otra característica que tienen que tener estas normas es asegurar la expectativa positiva y generalizada de certeza en la aplicación.
O sea, la gente tiene que saber que esa norma efectivamente se va a aplicar y que es positivo que se aplique, porque tienen una norma que no es socialmente aceptada, que al final cada vez que la aplican, la gente en vez de decir, hoy sí, se aplicó, hay certeza, siempre se va a aplicar y es positivo que se aplique, que la gente diga, no, estos están puro leseando o cosas así. Eso se ve mucho, por ejemplo, si ustedes se meten a las publicaciones de incautaciones a ver, se me fue el hilo, de drogas, de incautaciones de drogas. Si ustedes se meten a esas páginas de noticias y, por ejemplo, aparece un carabinero con una planta diciendo se produjo en esta tarde un procedimiento donde se incautaron tantos gramos y un queque de marihuana, por ejemplo. Y los comentarios, ¿qué dicen? Estos andan puro leseando, que vayan a buscar a los verdaderos traficantes, que vayan a buscar la pasta, la cocaína y no se preocupen de eso. Bueno, ahí está como evidenciado que quizás las normas que están ahora vigentes no están funcionando para resolver ese problema y que no hay una expectativa positiva generalizada en este caso. Ni cuando se aplica la norma, no hay una expectativa positiva y tampoco la norma está sirviendo para el cometido. ¿Por qué? Porque no han logrado disminuir el narcotráfico, no han logrado disminuir el consumo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo mal? Yo creo que ahí se evidencia que no todas las normas que están vigentes hoy en día en Chile, por ejemplo, aseguran esta expectativa positiva generalizada, porque de hecho hay una sensación de injusticia, porque dicen ya a este cabro que tenía una planta lo están procesando y metiendo a la cárcel, y a estos tipos que andan con toneladas y toneladas que quizás nadie conoce, nunca se les van a aplicar sanciones porque tienen amigos poderosos. Entonces, ni siquiera hay certeza de que las normas se estén aplicando bien. Y eso es lo que pasa cuando hay defectos en los sistemas. También no sé si lo ven en este ramo, pero sí hay defectos en los sistemas. A ver. Yo tengo una duda, o sea, entonces, ¿de qué va lo de la expectativa? No entendí muy bien. O sea, entendí el ejemplo, pero no entendí muy bien la idea. La expectativa. Mira, se supone que la gente debe tener una expectativa positiva de que la norma se va a aplicar, de que la norma va a ser efectivamente aplicada y va a cumplir su cometido. Por ejemplo, tú tienes que decir, yo estoy segura que esta norma se le va a aplicar a toda la gente por igual y va a servir para su cometido y se va a hacer justicia, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando esa expectativa positiva no está? No hay certeza en su aplicación. Ahí eso es lo que yo les decía, y qué pasa con algunas normas, que no existe esa expectativa generalizada, entonces estaríamos hablando realmente de que la norma no es eficaz en ese caso, porque acuérdense que estamos hablando de las características que tienen que tener estas normas según Hart para que funcionen. Si no las tienen, ¿funcionan o no funcionan? A eso me refería con lo último. ¿Quedó claro, Millarey? Sí, ahora sí, que se me había ido la idea, pero entonces es como que la gente tiene que creer que de verdad se va a cumplir o algo así, y que Sí, va a funcionar. sí, que hay Ah, hay, ya, como lo ya, dice, ya, sí, sí. ya. Gracias, ahora sí. Bueno, entonces aquí también existen las críticas a las explicaciones funcionales. ¿Qué significan las explicaciones funcionales? Es explicar algo en torno a cómo funciona. Por ejemplo, el derecho funciona como un instrumento. ¿Cuáles son las críticas a este tipo de explicaciones funcionales? Que no ofrecen condiciones suficientes para la existencia de instituciones.
¿Por qué? Porque a veces los seres humanos no nos comportamos racionalmente. Tampoco ofrecen condiciones necesarias para la existencia de instituciones porque nosotros asumimos la supervivencia, pero parece que van a existir otros mecanismos para establecer la supervivencia, no solo el derecho. Y la supervivencia no es la única finalidad de los seres humanos. Entonces, eso es lo que le está diciendo acá, que se critica que se diga que esto va a servir para tal cosa, esto va a servir para tal cosa. ¿Por qué? Porque no solamente la supervivencia es el fin que buscan los seres humanos. La sociedad puede tener otros fines. Eso es lo que les está diciendo acá. Que no siempre hay que cegarse solo con las explicaciones funcionales. Me dijeron una compañera que estaba entrando, pero ya no. Bueno, entonces, acá voy a dejar abierto para que ustedes pregunten lo que necesiten preguntar o lo que les haya quedado alguna duda, algún concepto, algo. ¿Sí? Quería preguntar si podías mandarnos el Power. Ah, sí, no hay ningún problema con eso. Yo les puedo enviar el Power y también les voy a enviar el audio. No tengo problema con eso. Así que, lo que les iba a decir era que el audio que yo les envío, ustedes lo descargan y ya, o sea que si lo van a escuchar después, lo descarguen y no se metan después al link, por ejemplo, de la próxima semana, al que yo les envié, que lo descarguen ahora y quizás lo escuchen después si lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque en la aplicación que se está usando en el pase, esos audios, o sea, esos videos duran 7 días en el link que yo les mandé y después se borran. Pero ustedes lo pueden descargar antes y guardarlos en su computador. Después eso se van a, todas estas sesiones se van a ir subiendo a una plataforma de YouTube, las nivelaciones. No sé si todas las tutorías que vamos a hacer en el año se van a subir ahí, pero al menos las nivelaciones sí, a una plataforma de YouTube, para que lo sepan. Pero al menos el link que yo les mandé, ustedes pueden descargarlo y dejarlo guardado y escucharlo después o como ustedes prefieran. Pero para que sepan que después se va a borrar por si después se meten y se dan cuenta de que ya no está, es por eso. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta sobre el ramo o sobre lo que necesiten saber? Aprovechen de preguntar. No, por mi parte, todo bien. Ya, ok. Ya. Cualquier cosa que necesiten, acuérdense que me pueden contactar. Yo quedé de enviarles apuntes, así que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. ¿Todos tienen acceso al Drive, supongo? ¿O no? ¿Al Drive de la carrera? ¿Todos saben cómo acceder? A los apuntes de derecho, me refiero. Yo sí. Sí, yo también. Ya. Yo les voy a enviar lo que tenga de sistema en específico, algún apunte o algo que les sirva para que ustedes estudien. Y recuérdense lo que les dije, léanse los textos y vayan a las clases. Yo creo que con eso van a estar bien porque después les va a enseñar el profesor a aplicar la materia. Y aquí en las tutorías nosotros también vamos a hacer ejercicios de aplicación. Entonces, quiero que se acuerden de eso, de que ustedes solamente van a saber la materia cuando sepan aplicarla. Y ahí se van a dar cuenta si saben o no. Entonces, vamos a hacer hartos ejercicios de aplicación, así que
Por eso es importante que les quede claro la teoría primero, para que después la puedan aplicar. Así que si se les queda algo dando vueltas cuando lean un texto, por ejemplo, si ustedes por iniciativa propia están leyendo un texto y dicen, no, y esto no lo entiendo, me hablan y yo les puedo resolver esa duda en específico. ¿Ya? Bueno, gracias. Ya. Que estén muy bien, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Chao. Chao, tú igual. Chao. Cuídate. Gracias, Gracias. chao. Que estés bien. Chao, chao. Chao. Adiós.